Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a resolver la guía de historia que corresponde al Ceneval y la que ha realizado también la UNAM del 2020. Vamos a comenzar. Bien, la primera pregunta que nos hace la guía de Ceneval de historia en la página 55 es: ¿qué reino se convirtió en la potencia de mayor presencia colonial en el siglo XVI? Y nos ponen cuatro posibles respuestas: Francia, España, Portugal e Inglaterra. Si bien todos estos países tuvieron colonias en el continente o en el territorio que hoy conocemos como el continente americano, el que tuvo mayor presencia, el que tuvo mayor número de colonias o mayor cantidad de terreno colonizado fue España. Simplemente vean qué idioma es el que se habla en la mayor parte del territorio americano: el español, ¿verdad? Principalmente de México hacia abajo, la mayor parte del idioma que se habla es español, y eso es debido a que el reino que estuvo colonizando a todo este territorio, pues fue el reino español. Entonces la respuesta correcta sería el inciso B, España. Bien, la segunda pregunta nos dice: en 1789, la división estamental de la sociedad y un monarca absoluto, sin límites de poder, que se sustenta en el alto pago de impuestos del tercer estado para mantener los lujos de su corte, fueron las causas de la... Y nos vienen diferentes opciones: independencia de las 13 colonias, Revolución Rusa, Revolución Francesa y la Guerra Austro-Hungría. Ustedes deben de recordar que la Revolución Francesa fue un suceso que se llevó a cabo en el año de 1789. Entonces, únicamente con escuchar el año ya podemos descartar a todas las demás, ¿de acuerdo? Pero también deben de recordar que la Revolución Francesa significó un cambio muy importante, pues, para la forma de gobierno en aquel momento. Fue lo que representó el fin del mundo del antiguo régimen. Recuerden que anteriormente en la mayor parte del mundo existía una forma de gobierno conocida como absolutismo, en el cual el rey era el que tenía el poder absoluto sobre todo un país o sobre todo un reino. La Revolución Francesa, por lo tanto, significó que dejara de haber este tipo de régimen de gobierno y comenzar a haber un gobierno bastante más justo, ¿no? Lo que se conoce como el nuevo régimen. En el caso particular de la Revolución Francesa, este fue un movimiento que se llevó a cabo debido a que los reyes franceses querían seguir manteniendo un estatus, un nivel de vida, querían seguir teniendo los lujos de los cuales gozaban, pero las personas estaban en extrema pobreza. Les incrementaron los impuestos y principalmente les incrementaron impuestos a cosas básicas como la alimentación, a sus alimentos, y por lo tanto la gente no soportó esto, se organizaron y llevaron a cabo este movimiento armado. Entonces la respuesta correcta sería el inciso C, Revolución Francesa. Siguiente pregunta: identifica el sistema de organización social y económica que se basa en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y defiende la igualdad y el bienestar para todos, mitigando la diferencia entre las clases sociales. Inciso A, fascista; inciso B, socialista; inciso C, capitalista; e inciso D, democrático. Bien, para poder responder esta pregunta necesitamos saber qué es el fascismo, el socialismo, el capitalismo y pues una sociedad democrática, ¿de acuerdo? Eh, Bien, básicamente podemos decir que el fascismo es un movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista. Eso quiere decir que defiende principalmente a los miembros de su nación, ¿ok? Recuerden que el socialismo fue, digamos, como acuñado o comenzó con Benito Mussolini en Italia. Entonces, bueno, parece que este tipo de organización social no va de acuerdo a lo que nos dice el texto. Vamos a pasar al siguiente. Por otra parte, el socialismo es una doctrina principalmente política y económica que se basa en que la propiedad y la administración de los medios de producción
debe de ser por parte de las clases trabajadoras principalmente, y esto con la finalidad de lograr una organización de la sociedad en la cual exista igualdad política, social y económica. Entonces pareciera que esta sí es la respuesta correcta. Es un sistema de organización social y económica que se basa en la propiedad y administración colectiva de la clase trabajadora o estatal de los medios de producción, y defiende la igualdad y el bienestar para todos, igualdad y bienestar para todos, para toda la sociedad, mitigando la diferencia entre las clases sociales, para que todos tengan las mismas condiciones y no haya diferencias entre diferentes clases sociales. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Pero aún así vamos a ver qué es el capitalismo y una sociedad democrática. El capitalismo, a diferencia del socialismo, es un sistema económico que está basado principalmente en la propiedad privada. En la propiedad privada de los medios de producción, es decir, que las cosas o los medios de producción no le pertenezcan a todos, sino que le pertenezcan a un individuo, y que ese individuo pues no tenga que ver nada con la sociedad ni con el Estado, sino que sea un empresario, vaya. Y bueno, le da mucha importancia al capital generador, al dinero, a lo que se está generando en cuanto a riquezas, y se asignan los recursos a través del mecanismo del mercado. Quien más dinero tiene, mayores posibilidades tiene de adquirir más recursos, y bueno, pues así es como se asignan los recursos, básicamente. Por otra parte, la democracia es una forma en la cual se organiza una sociedad y que le atribuye el poder en conjunto a toda la ciudadanía. Es decir, que se pueden tomar decisiones en conjunto y no nada más una persona o un grupo pequeño de personas, sino que todos tienen derecho a opinar sobre alguna decisión. Sin embargo, a pesar de que todos están tomando decisiones, este tipo de organización social no se refiere tanto a la distribución del capital o a las condiciones de las personas, sino más bien a que todos toman decisiones. Por lo tanto, tampoco sería esta la respuesta correcta. La siguiente pregunta nos dice: relaciona el momento culminante de las culturas mesoamericanas con el horizonte histórico correspondiente, y nos ponen 3 culturas: cultura maya, olmeca, mexica, y nos ponen 3 horizontes: preclásico, clásico y posclásico. Para responder esta pregunta les voy a dar una recomendación. Analicen las culturas, las palabras en horizonte. Dice horizonte preclásico, clásico y posclásico. Pre significa antes, ¿ok? Y post significa después. Entonces, lo que estuvo primero fue lo del preclásico, lo que estuvo en medio fue lo del clásico, y lo que estuvo después, al último, fue lo del posclásico, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿ustedes recuerdan cuál fue la cultura más antigua de la cual se tiene conocimiento? O por lo menos la más antigua de las que acabo de mencionar: maya, olmeca o mexica. Los olmecas fueron más antiguos, entonces los olmecas se sitúan en el preclásico, fueron los primeros. Después, ¿cuáles fueron como los últimos? Pues recuerden que cuando sucedió la colonización de España, la cultura que estaba, digamos, como en mayor auge era la cultura mexica. Por lo tanto, la cultura mexica se ubica en el posclásico, fueron los últimos. Entonces, entre los olmecas y los mexicas estuvieron los mayas. Los mayas estuvieron en el periodo clásico. Esta es una manera en la cual ustedes pueden encontrar la respuesta sin necesidad de saberse exactamente a qué periodo perteneció cada cultura. Simplemente con un poquito de lógica podemos encontrar la respuesta correcta. Entonces la respuesta correcta es el inciso B, que relaciona a los mayas en el periodo clásico, a los olmecas en el periodo preclásico y a los mexicas en el periodo posclásico. La siguiente pregunta nos dice: la concentración de la producción textil en Inglaterra durante el siglo XIX ocasionó el surgimiento de flotas navieras, núcleos rurales, ciudades industriales o tierras de labor.
Ustedes deben de recordar que en el siglo XVIII se llevó a cabo la Revolución Industrial, que no fue otra cosa más que un cambio en la forma de producción de diferentes materiales. Eh, Antes de la revolución industrial, la producción, por ejemplo, de la ropa, de los zapatos, era, pues, digamos, de forma local. Había una persona que se dedicaba a realizar las prendas de ropa o los zapatos. Y entonces, pues, en cada pueblito había una de estas personas. Entonces, pues, la producción era bastante lenta. Sin embargo, con el surgimiento de nuevas máquinas, de nuevas máquinas que podían hacer el trabajo de una persona, la podían hacer bastante más rápido, pues la producción se incrementó. Ajá. Al incrementarse esta producción, pues evidentemente las personas que se dedicaban a esto fueron perdiendo poco a poco sus trabajos, y las personas que eran los dueños de las máquinas pues tuvieron grandes beneficios económicos principalmente. Fueron realizando o fueron haciendo diferentes fábricas, y principalmente en la industria textil. Estas fábricas obviamente requerían de obreros que manejaran a las máquinas para poder realizar el trabajo. Esto tuvo como consecuencia el hecho de que alrededor de las fábricas pues comenzara a haber asentamientos urbanos, y no nada más había una fábrica, sino que había diferentes fábricas de diferentes cosas, y por esto se fueron desarrollando lo que se conocen como ciudades industriales. ¿Por qué? Pues porque las personas que vivían quizás en una zona rural comenzaban a viajar hacia estos nuevos lugares para obtener alguna posibilidad de trabajo, y pues poco a poco fueron creciendo. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso C, ciudades industriales. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente, dice, selecciona los postulados centrales de la Ilustración, y nos vienen 5 enunciados. Primer enunciado, derecho divino de los reyes. Segundo enunciado, igualdad de las personas ante la ley. Tercer enunciado, razón como fuente del conocimiento. Cuarto enunciado, progreso como una ley de la naturaleza. Y quinto enunciado, reconocimiento de la autoridad absoluta del rey. Ustedes deben de recordar que la Ilustración básicamente fue un movimiento cultural e intelectual que se llevó a cabo en Europa alrededor de a mediados del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. En los países principalmente fueron Francia, Inglaterra y Alemania. Los pensadores de la Ilustración básicamente defendían la idea de que el conocimiento podía combatir a la ignorancia, que no debían existir supersticiones, y sobre todo que no debía de haber tiranía para que el mundo fuera mejor. Por lo tanto, en aquel momento recuerden que los gobernantes eran los reyes, principalmente en Europa. La Ilustración o las ideas de la Ilustración iban en contra de la tiranía, y por lo tanto iban en contra de este modelo de gobierno absolutista. Entonces, nada que tuviera que ver con derecho divino de reyes o el reconocimiento de la autoridad absoluta de un rey era aceptado por las ideas de la Ilustración. Por lo tanto, en este caso, tanto el primer párrafo como el quinto párrafo no estarían dentro de las ideas de la Ilustración. Los postulados que sí tienen que ver con la Ilustración son, primero, la igualdad de las personas ante la ley, la razón como fuente del conocimiento y el progreso como una ley de la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, el inciso C, que tiene los enunciados 2, 3 y 4, es la respuesta correcta. Bien, la siguiente pregunta nos indica lo siguiente. El principio de no reelección, aún vigente en el sistema político mexicano, fue la proclama central del Plan D, Guadalupe, Ayutla, Ayala y San Luis. Bien, para poder responder esta pregunta tenemos que situarnos históricamente en qué momento de la vida del país nos encontramos. Deben de recordar que en 1910 el que era presidente de México, Porfirio Díaz, ya tenía alrededor de 35 años en el poder, se había reelegido varias veces,
y por lo tanto la gente ya estaba bastante cansada, además de que había realizado varias cosas que oprimían mucho a las personas, entre las cuales cobrar impuestos muy altos, le daba muchos beneficios a las personas, a los hacendados, y muy pocos beneficios para la clase trabajadora, los obreros y los campesinos. Pues la gente ya estaba muy cansada. Entonces, Porfirio Díaz ya era una persona, un presidente al cual no lo querían. Por lo tanto, en 1910 se crea un partido político antirreeleccionista, y se elige como candidato presidencial a Francisco I. Madero. Francisco I. Madero pues es una persona la cual era muy apoyada por prácticamente toda la población, y pues esto no le convenía a Porfirio Díaz. Él se quería volver a reelegir y por lo tanto lo mandó a apresar. Él logra escapar y se refugia en San Luis, en donde él crea el Plan de San Luis. El Plan de San Luis se creó el 5 de octubre de 1910, y en este plan básicamente ellos lo que dicen es que ya no van a permitir o ya no quieren permitir que haya reelecciones. Por lo tanto, se refugiaron bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Es decir, sufragio es como un sinónimo de voto, voto efectivo, no reelección. Queremos que nuestro voto valga y que no se vuelva a reelegir esta persona. Por lo tanto, en este caso, de todas las respuestas, la respuesta correcta es el Plan de San Luis. Inciso A, Plan de Guadalupe, no. Inciso B, Plan de Uyutla, tampoco. Inciso C, Plan de Ayala, tampoco. Inciso D, Plan de San Luis, es el correcto. Bien. Siguiente pregunta, nos dicen, ¿cuál es el organismo creado por la Reforma Política de 1990? Comisión Federal Electoral, Congreso de la Unión, Instituto Federal Electoral o Suprema Corte de Justicia. Bien, ustedes deben de saber que en 1988 ocurrió pues uno de los eventos más penosos en la historia de las elecciones en México. Estaban contendiendo dos candidatos. Por una parte Cuauhtémoc Cárdenas y por otra parte Carlos Salinas de Gortari. Cuauhtémoc Cárdenas era el candidato de un partido político del PRD, y Carlos Salinas de Gortari era el candidato del partido político que estaba gobernando en aquel momento, el PRI. Pues resulta que se estaba realizando el conteo de las elecciones, y de pronto se cayó el sistema. Para antes de que se cayera el sistema, el candidato que tenía una ventaja era Cuauhtémoc Cárdenas. Él parecía que iba ganando, pero después de que se cayó el sistema y regresó de nuevo el sistema, sospechosamente ahora ya el que iba ganando era Carlos Salinas de Gortari. A todas luces, para la mayor parte de la población mexicana, pues esto representó un fraude. Resulta que la persona que se encontraba encargada en aquel momento de las elecciones era el titular de la Comisión Federal Electoral en aquel momento, Manuel Bartlett, que es un político que hoy en día todavía continúa vigente, continúa trabajando incluso en el gabinete del presidente actual de México. 2 años después de que ocurrieran estas elecciones, este evento penoso que pues en la opinión pública para todos fue un fraude, se decidió crear el Instituto Federal Electoral, que es un organismo que de ahora en adelante era el organismo que se iba a encargar de las elecciones en el país, de organizar las elecciones tanto a nivel presidencial como estatales y en las diferentes comunidades. Por lo tanto, la respuesta correcta es el Instituto Federal Electoral. Este fue el organismo que se creó en la Reforma Política de 1990. Relaciona las corrientes culturales con sus aportaciones en México durante el siglo XX y nos ponen dos corrientes, el modernismo y el romanticismo. Y la aportación son las obras. Los de abajo, de Mariano Azuela, Gloria, de Salvador Díaz Mirón, Atardecer en el lago, de José María Velasco, o La nueva democracia, de David Alfaro Siqueiros. ¿De acuerdo?
Yo en este caso lo que les recomiendo a mis alumnos es que traten de razonar de qué trata cada cosa. Por ejemplo, modernismo, que es la corriente modernista, el modernismo, tiene que ver con, su nombre lo dice, con cosas de la modernidad de aquel momento, cosas que a lo mejor eran nuevas, a lo mejor iban a suceder, algo novedoso. Ajá. Mientras que el romanticismo pues quizás hacía referencia a cosas románticas, como idílicas, ¿vale? Entonces yo aquí la recomendación que les hago a mis alumnos, si tú no sabes específicamente de las obras de cada una de las corrientes, trata de relacionar el nombre de la obra con pues, el tipo de corriente. Por ejemplo, la nueva democracia, algo novedoso. ¿No será que se puede relacionar con el modernismo? Puede ser. Romanticismo, Gloria podría ser, y atardecer en el lago, como algo romántico, como una escena romántica puede ser. Entonces yo relacionaría romanticismo con Gloria y atardecer en el lago, mientras que el modernismo lo relacionaría con los de abajo y con la nueva democracia. De hecho, esa es la respuesta correcta, el inciso C, en el cual relaciona precisamente al modernismo con los de abajo y con la nueva democracia, y al romanticismo con Gloria y atardecer en el lago. ¿De acuerdo? Entonces quizás no es necesario que se aprendan los exponentes de cada uno de estas corrientes o las obras en específico. Traten como de hacer un poquito de lógica y eso quizás les dé la respuesta correcta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Nos piden relacionar 3 acciones realizadas por Porfirio Díaz que favorecieron... No. Siguiente pregunta. Nos piden seleccionar 3 acciones realizadas por Porfirio Díaz que favorecieron el crecimiento de la industria. Porfirio Díaz no nada más fue una persona que oprimió y que fue un dictador y que se religió varias veces. También tuvo cosas positivas. Entre ellas, realizó diferentes acciones que hicieron que México creciera económicamente y que fuera bien visto ante naciones extranjeras que en aquel momento también eran potencias mundiales. Entonces vamos a leer lo que nos dicen aquí y vamos a seleccionar cuáles fueron las acciones que realizó Porfirio Díaz y que hicieron que creciera la industria mexicana. Primera acción, introducción de la electricidad. Segundo, cobro de alcabalas. Tercero, expansión del ferrocarril. Cuarto, fomento del sindicalismo. Y 5, licencia para importar productos. Aquí las cosas que hizo Porfirio Díaz fueron la introducción de la electricidad. Hizo que la electricidad llegara a más partes en el territorio mexicano y con esto, pues evidentemente las industrias podían trabajar, podían poner en marcha sus empresas, sus máquinas, perdón, para poder trabajar y producir lo que estuvieran produciendo. También expandió el ferrocarril. Deben de recordar que en México, durante el periodo de Porfirio Díaz, crecieron las vías ferroviarias enormemente. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz entendía muy bien que era importantísimo el poder llevar productos de un lugar a otro y por lo tanto, pues en aquel momento el medio de transporte más efectivo para poder llevar productos largas distancias, pues era el ferrocarril. Entonces el ferrocarril también creció en este momento y licencia para importar productos. Una vez que México podía importar productos, pues también podía utilizar esas materias primas para producir nuevas cosas aquí dentro de México. Entonces esas cosas hicieron que la industria, aquí en México creciera bastante. La respuesta correcta es el inciso C, introducción de electricidad, expansión del ferrocarril y licencia para importar productos. La siguiente pregunta nos indica lo siguiente. La siguiente pregunta nos indica lo siguiente. Selecciona los medios que empleó la Iglesia para obtener el poder económico en la Nueva España. Ustedes deben de recordar que cuando conquistaron el territorio americano, pues también trajeron algunos pues sacerdotes o muchos sacerdotes, los cuales de alguna forma pues evangelizaron a las personas que vivían aquí, a los indígenas.
pero también la iglesia pues empezó a obtener bastante poder económico y esto lo realizó a través de diferentes acciones. Les voy a leer cuáles son y les voy a ir indicando cuáles son las que realizó la iglesia católica. Entonces, aquí nos señalan 6 posibles opciones, yo les voy a decir cuáles son las 3 que sí realizó la iglesia católica. Préstamos a comunidades indígenas. No, la iglesia católica no le prestaba dinero a las comunidades indígenas y pues de ahí no obtenía ninguna ganancia. Entonces eso no. Recolección del diezmo. Aquí sí, la iglesia católica pues iba recolectando el diezmo, que era pues una parte proporcional de lo que ganaban las personas, lo recolectaban ellos pues para el beneficio y el crecimiento de la iglesia, ¿no? La construcción de nuevos templos, compra de velas, ofrendas, etcétera, pero pues también para la alimentación y la estadía de las personas, de estos sacerdotes que se encontraban aquí. Entonces recolectaban el diezmo. Recepción de un fondo del Vaticano. No, tampoco ese más. Productividad agrícola. Sí, resulta que la iglesia pues tenía diferentes terrenos o territorios entre los cuales figuraban terrenos agrícolas que podían cultivar y posteriormente cosechar y de ahí obtener riquezas. Otra forma en que la iglesia podía obtener riquezas era a partir de la donación por obras pías. Las obras pías era básicamente como una especie de fondo en la cual las personas que tenían dinero pues realizaban donaciones para proteger a aquellos sectores que se mantenían desprotegidos o vulnerables, por ejemplo, viudas, huérfanos, etc. Entonces la iglesia aceptaba ese tipo de donaciones y ellos administraban el dinero pues para posteriormente dárselo también a las personas necesitadas. Evidentemente pues ellos también se quedaban con una parte para las cosas que requerían, porque las donaciones también iban en ese sentido. Les donaban para que pues ellos pudieran comprar de nuevo los insumos, construir nuevos templos, etcétera, etcétera. Y por último nos dicen el desarrollo de la actividad minera. No, la iglesia no incursionó tanto en la actividad minera, por lo tanto pues no obtenían beneficios económicos de esta actividad. Bien, la siguiente pregunta el siguiente reactivo es uno de estos reactivos en los cuales uno debe de completar el texto faltante. Nos ponen una oración y tenemos que completar el texto que hace falta. Este es uno de esos ejemplos en los cuales no es necesario que conozcamos toda la información, simplemente con un poquito de lógica podemos resolverlo de manera correcta. Por ejemplo, fíjense, en 1836 Texas se declara independiente de México. Espacio para que pongamos ahí alguna palabra faltante. Intenta, espacio y luego dice intenta someterla, es decir, que alguien intentó someterla. Y nos dan entre las posibles respuestas Lerdo, Santana, Félix Uloga o Juárez. En realidad, ustedes deben de saber que el que intentó retener a Texas fue Santana. Santana era el que estaba gobernando en aquel momento y le tocó a él ese periodo, ¿ok? Pero si ustedes no saben eso, continúen leyendo y van a ver cómo se pueden encontrar la respuesta correcta. Intenta someterla, pero al ser derrotado firma los tratados es decir, que Santana fue derrotado y tuvo que firmar unos tratados, y aquí es donde tenemos que poner el texto faltante, y nos ponen Paz, Velasco, Tacubaya o Guadalupe Hidalgo. Los tratados de Velasco fueron los que se firmaron para ceder Texas. Si esto no lo conocen, sigan leyendo y van a ver. Con Samuel Houston, comprometiéndose a que el gobierno mexicano reconoce la independencia tejana y que en el río, y ahí nos ponen un espacio para que pongamos el río que corresponde aquí, se establece la frontera, es decir, nosotros sabemos que hay un río que establece la frontera entre Estados Unidos y México, y ese seguro lo habrán escuchado. ¿El río Colorado? No. ¿El río Bravo? Sí. Ese es el río que establece la frontera. Por lo tanto, si tú no sabías nada sobre Santana o sobre los tratados de Velasco, sí sabías que el río Bravo es aquel que establece la frontera. Por lo tanto, la respuesta correcta es ese. El río Bravo, el río Nueces no, y aquí nos vuelven a repetir otra vez el río Nueces. Entonces, no. Lo voy a leer completo como es.
En 1836, Texas se declara independiente de México. Santana intenta someterla, pero al ser derrotado firma los tratados de Velasco con Samuel Houston, comprometiéndose a que el gobierno mexicano reconoce la independencia tejana y que en el río Bravo se establece la frontera. ¿Listo? Entonces este es uno de esos casos en los cuales no necesitas conocer toda la información para poder responder de forma correcta. Bien, ahora que ya hemos terminado de responder la guía de Ceneval para Comipems 2020, vamos a resolver la que ha diseñado la UNAM. Siguiente pregunta, nos dicen, ¿cuáles fueron las causas externas de la independencia de las 13 colonias norteamericanas? Deben de recordar que cuando los países o los reinos europeos comenzaron pues a investigar, a incursionar, a explorar hacia el continente americano, pues hubo diferentes hubo diferentes reinos que colonizaron bastante parte del territorio americano, o lo que hoy es en día el territorio americano. Principalmente Inglaterra colonizó la costa este de lo que hoy vendría siendo Estados Unidos, y se fundaron las 13 colonias, ¿de acuerdo? España pues colonizó pues todo lo que es Centroamérica y llegó hasta el sur. Portugal colonizó lo que hoy en día es Brasil. Francia quizás colonizó un poco de Norteamérica, en donde se encuentra hoy en día Canadá. Pero una vez que pues, se llevaron a cabo estas colonizaciones, evidentemente los reinos europeos trataban de sacar beneficio de lo que habían encontrado en este nuevo territorio. Entonces, pues a los pobladores, a los indígenas de este nuevo territorio, los mataban, los exterminaban o los dejaban vivir, pero les quitaban toda su cultura, no les permitían crecer, les imponían creencias y no los dejaban ser libres. Entonces, aquellos que tenían privilegios eran únicamente los que vivían o los que habían nacido en los territorios europeos, porque incluso los hijos de aquellos que eran de ascendencia europea, pero que habían nacido en el nuevo continente, no tenían los mismos derechos. Entonces, pues esos fueron como que algunas causas de desigualdad. Recuerden que en aquel momento pues también estaban estas ideas del humanismo, en las ideas de la ilustración, en las cuales pues como que trataban ya de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues no queremos que haya un rey, queremos todos ser más o menos iguales, queremos que el conocimiento se base pues en la experimentación, en la ciencia, ese tipo de cosas. Por lo tanto, las personas ilustradas, aquellos que estaban estudiando, como que ya no estaban tan conformes con lo que les habían impuesto en aquel momento. Y la primer colonia que se independizó en el territorio americano fueron las 13 colonias. Y a partir de la independencia de las 13 colonias hubo muchas otras colonias que se independizaron, entre las cuales pues, nos contamos nosotros, la Nueva España, que posteriormente pues, nos convertimos en México. Vaya. Entonces hubo algunas causas externas de que las 13 colonias se fueran independizando. Entre ellas vamos a decir los incisos y vamos diciendo si son o no son. Dice, inciso A, Revolución Francesa y las disposiciones comerciales. No, de hecho la Revolución Francesa fue a consecuencia de la independencia de las 13 colonias, entonces no. El absolutismo ilustrado y la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial vino mucho después de esto. Las políticas impuestas por las colonias y las leyes intolerables. Tampoco. La guerra de los 7 años y las ideas de la ilustración. Esta es la respuesta correcta. El desarrollo de las ciudades se presenta conjuntamente con el de y viene un espacio para que nosotros completemos. Una clase social vinculada al comercio y a la reproducción de la riqueza. Fíjense que nos están diciendo que lo que nosotros tenemos que poner es una clase social que está vinculada al comercio y a la reproducción de la riqueza. Entonces tenemos que buscar qué clase social está vinculada con esto.
¿sale? Burguesía, artesanos, siervos y nobles. De hecho, la burguesía está muy vinculada con el comercio y con la reproducción de la riqueza. La siguiente pregunta nos dice: acontecimiento que cambió el curso de la Primera Guerra Mundial. Toma de Bulgaria por parte de Alemania, salida de Austria-Hungría de la guerra, entrada de Rusia a la guerra o entrada de Estados Unidos a la guerra. Ustedes deben de recordar que cuando los Estados Unidos ingresaron a la guerra cambiaron las cosas. Esto hizo que el bando o que la guerra se tornara en favor de ellos, y por eso tuvieron la posibilidad de ganar la Primera Guerra Mundial en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta correcta es la entrada de Estados Unidos a la guerra. La siguiente pregunta nos dice: la revolución electrónica trajo consigo el desarrollo de una nueva ciencia llamada... Cuando estamos hablando de revolución electrónica, estamos hablando del desarrollo de diferentes dispositivos electrónicos, entre los cuales se encuentran principalmente los ordenadores. Entonces, nos dice bioenergética. No se relaciona tanto con los dispositivos electrónicos. Física nuclear, tampoco. Bioquímica, no, tampoco sería esa. Informática. La informática sí, la de informática se relaciona evidentemente con los dispositivos electrónicos. Entonces la respuesta correcta es justamente esa. Siguiente pregunta. Un efecto negativo de la globalización en el medio ambiente se observa en... Debemos de recordar que la globalización básicamente es un fenómeno social, económico, político, geográfico, cultural, que consiste en la comunicación creciente e interdependiente de distintos países del mundo. Como un ejemplo de la globalización. Imagínense que antes, cuando no existían los medios de comunicación que existen hoy en día, no existía, o quizás sucedía algo en alguna parte del Medio Oriente, pues para que se enteraran el resto del mundo, pues quizás podían pasar varios días e incluso semanas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no había un correo electrónico, no había redes sociales, no había algo con lo cual la información viajara de inmediato. Entonces, pues la información era a través de correos, a través de telegramas, a través de medios de comunicación que son bastante más lentos. Además, imagínense, por ejemplo, el coronavirus hace 2 siglos. Pues los medios de comunicación y de transporte de personas no eran tan grandes como son hoy en día. Entonces, pues sí, quizás viajaban las personas, pero para que el virus se dispersara se iba a tardar bastante más de lo que tardó en la actualidad. ¿Por qué? Pues porque quizás surgió el virus en alguna región del planeta, y de ahí, pues conforme iban viajando, pues iba llegando el virus a otras regiones, pero pues era mucho más lento el transporte en aquel momento. Hoy en día, con los aviones y la comunicación, se realizó bastante más rápido. Entonces, la globalización es precisamente este fenómeno en el cual algo que sucede en determinado momento se globaliza, llega bastante rápido la información a otros lugares, y hay una dependencia económica. Entonces, una vez que ya sabemos qué es la globalización, vamos a ver qué efectos negativos pudiera tener la globalización sobre el medio ambiente. La intensificación del uso de productos orgánicos. Intensificación del uso de productos orgánicos, no necesariamente tiene que ser o tener un efecto negativo sobre el medio ambiente. Incluso hasta podría ser positivo, porque al ser productos orgánicos, pues tienen un menor impacto sobre el medio ambiente. Entonces, quizás no. Aumento de reservas ecológicas protegidas, tampoco, no es un impacto negativo, sino más bien, si incrementan las reservas ecológicas protegidas, sería positivo. La búsqueda de soluciones para evitar la extinción de especies. Si hay más comunicación entre los científicos y las asociaciones que se dedican a evitar la extinción de especies, pues es mejor. ¿Por qué? Porque la información viaja más rápidamente, hay mejores vías de comunicación y se llegan a mejores soluciones. Entonces, eso tampoco sería un impacto negativo. El agotamiento de los recursos naturales, ahí sí, como se requiere que un producto llegue a todo el mundo, entonces se utilizan más recursos para producir ese producto, y entonces
se agotan bastante más rápido los recursos naturales. Entonces la respuesta correcta es el inciso D. La siguiente pregunta nos dice: cultura que floreció en Monte Albán bajo el apelativo gente de las nubes, y nos dicen Teotihuacán, Totonaca, Zapoteca y Olmeca. Debemos de recordar que en Monte Albán se encuentra en la región de Oaxaca, y la cultura que floreció en esta región fue la cultura zapoteca. Además, los zapotecas también se denominaban a sí mismos gente de las nubes, Ben Itzá, que era la palabra que tenían ellos para decir gente de las nubes. Por lo tanto, la cultura zapoteca es la respuesta correcta a esta pregunta. En el ámbito comercial, la aplicación de las reformas borbónicas en la Nueva España pretendía a que predominara el feudalismo, b. conservar los privilegios de la aristocracia, c. suprimir los monopolios en el comercio, o d. ordenar el cierre de los puertos. De hecho, ni siquiera suprimir los monopolios en el comercio y ordenar el cierre de los puertos no era algo que le beneficiara a los españoles, ¿de acuerdo? De hecho, les iba a hacer daño si se realizaban esto. Por lo tanto, ellos nunca iban a proponer esto. De hecho, lo que sí pretendían con las reformas borbónicas era conservar los privilegios para la aristocracia, la gente de poder, la gente de dinero. Entonces, querían que ellos, evidentemente ellos eran los que estaban proponiendo estas reformas, querían seguir manteniendo sus privilegios. Por lo tanto, las reformas borbónicas querían o pretendían conservar los privilegios de la aristocracia. La respuesta correcta es el inciso B. La siguiente pregunta nos pide que relacionemos las leyes liberales con los problemas que pretendían resolver. Si nosotros leemos bien las leyes liberales y el nombre de las leyes, y después tratamos de relacionarlo con los problemas que trataban de resolver, pues vamos a ver que es de pura lógica, ¿ok? Por ejemplo, dice la ley Juárez sobre los tribunales especiales, ¿ok? Y les voy a leer los problemas que trataban de resolver para que ustedes traten de identificar cuál era la ley cuál era el problema que esta ley trataba de resolver. Entonces recuerden, ley Juárez sobre los tribunales especiales. Inciso A, la falta de pago de impuestos por los bienes concentrados por la Iglesia gracias a los préstamos, donaciones y diezmos. Inciso B, la Iglesia era la única institución que tenía información sobre los nacimientos, defunciones y matrimonios. Inciso C, los privilegios de militares y clérigos que no podían ser juzgados por tribunales civiles cuando cometían un delito. Inciso D, el cobro arbitrario por la administración de sacramentos. O inciso E, el gobierno solo reconocía y permitía el culto de la religión católica. Fíjense, la ley Juárez hablaba sobre los tribunales especiales, y aquí el único problema que habla acerca de un tribunal especial es que nos dice que los militares y los clérigos o los miembros de la Iglesia Católica tenían derecho a ser juzgados pues por sus propios, sus propios tribunales. Entonces la ley Juárez decía, a ver, ¿sabes qué? Si tú cometiste un delito, debes de ser juzgado igual que los demás. Entonces la ley Juárez sobre los tribunales especiales trataba de resolver los privilegios que tenían los militares y clérigos que no podían ser juzgados por tribunales civiles. ¿Se dan cuenta cómo es de lógica? La segunda ley, ley orgánica del registro civil. ¿Qué hace el registro civil? Pues registra a las personas, registra los nacimientos, las defunciones, los matrimonios. Eso es lo que hace el registro civil. Entonces, ley orgánica del registro civil sobre el estado civil de las personas. ¿Qué problemas intentaba resolver esta? Vamos a ver si la logran identificar. La falta de pago de impuestos por los bienes concentrados por la Iglesia gracias a préstamos, donaciones y diezmos. La Iglesia era la única institución que tenía información sobre los nacimientos, defunciones y matrimonios en México. El cobro arbitrario por la administración de los sacramentos, o el gobierno solo reconocía y permitía el culto de la religión. ¿Lograron identificarla? Si esta era una ley orgánica sobre el registro civil, entonces el problema que intentaba solucionar era que la Iglesia era la única institución que tenía información sobre los nacimientos y las defunciones. ¿Por qué? Porque cuando una persona moría, pues iban y realizaban una misa, o cuando una persona nacía, le realizaban un bautizo, cuando se casaban, pues entonces todo eso lo registraba la Iglesia, y eran los únicos que tenían registro sobre esto.
pero el gobierno, el Estado mexicano no tenía ningún registro de esto. Por lo tanto, la Ley Orgánica del Registro Civil pretendía solucionar este problema. ¿De acuerdo? Siguiente. Ley Lerdo sobre la desamortización de los bienes de la Iglesia. Desamortización de los bienes de la Iglesia. La falta de impago los problemas son los siguientes: la falta de pago de impuestos por bienes concentrados por la Iglesia gracias a préstamos, donaciones y diezmos, o el gobierno solo reconocía y permitía el culto de la religión. Evidentemente, la Ley Lerdo sobre la desamortización de los bienes de la Iglesia pretendía evitar la falta de pago de los impuestos de los bienes concentrados por la Iglesia gracias a préstamos, donaciones y diezmos. Entonces, si la Iglesia tenía, pues evidentemente muchas propiedades, muchas cosas que les habían donado, pues ellos no pagaban impuestos, y eso era un problema porque el Estado no podía generar riquezas a partir de esas cosas. Entonces la Ley Lerdo lo que hizo es, a ver, ¿sabes qué? Necesito que la Iglesia sí tenga sus bienes, pero hay bienes que nosotros podemos recuperar y a través de los cuales nosotros podemos cobrar impuestos o podemos obtener un beneficio. Entonces la Ley Lerdo se refiere o trataba de solucionar ese problema. Y la libertad de culto. Libertad de culto es que cada quien tenga libertad de creer en lo que quiera. Entonces, el gobierno solamente reconocía o permitía la religión católica, y a partir de la ley de libertad de cultos, el gobierno reconoció otras religiones. Hoy en día existen muchas religiones en nuestro país y cada quien es libre de elegir cuál religión profesar. El inciso correcto, entonces en este caso, es el inciso B, que relaciona las leyes con los problemas tal y como se los fui mencionando a lo largo de la pregunta. Siguiente pregunta. Durante el periodo porfirista, y entonces ahí nos viene un espacio, contribuyeron al desarrollo económico del país. Y nos vienen textiles, liberales, ferrocarriles o agricultores. Debemos de recordar que durante el periodo porfirista, el ferrocarril fue muy importante. Se crearon muchas vías de comunicación ferroviarias y por lo tanto durante el gobierno porfirista los ferrocarriles contribuyeron al desarrollo económico del país. La respuesta correcta es el inciso C. La siguiente pregunta número 63 dice: artículo de la Constitución de 1917 que toca el tema de la Constitución. La Constitución de 1917 es la Constitución que todavía tenemos vigente hoy en día, y el artículo que habla acerca de la educación es el artículo 3º. ¿Okay? Sin ver los otros artículos, ya sabemos que el artículo 3º es el que habla sobre la educación. La última pregunta nos dice: el principal objetivo de la creación del Tribunal Electoral era resolver controversias electorales, designar el presupuesto a los partidos políticos, informar a la población quién ganó en las elecciones o proporcionar el material para las elecciones. De hecho, designar el presupuesto a los partidos políticos, informar a la población quién ganó en las elecciones y proporcionar el material para las elecciones estaban a cargo del Instituto Federal Electoral. Y cuando existía alguna controversia que se pensaba que a lo mejor alguna elección no había sido limpia y en la cual querían impugnar o querían meter alguna controversia, pues para eso se creó un organismo nuevo que es el Tribunal Electoral. ¿Okay? El tribunal es como una especie de organización en la cual se realiza un juicio, vamos a ponerlo así, como un juicio para determinar si las elecciones fueron justas o no fueron justas. Entonces el Tribunal Electoral se creó para resolver controversias electorales. Y listo, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que esta breve resolución de la guía les haya servido. Ojalá que sigan teniendo muchos éxitos, que alcancen sus objetivos. Yo me despido de ustedes enviándoles un gran abrazo, esperando que se encuentren muy bien de salud y que el día de su examen sean muy exitosos, ¿vale? Espero que se encuentren muy bien y me despido. Hasta